Bendiciones, hermanos y hermanas, en este nuevo día. Hoy vamos a leer un libro muy especial. Este es el libro de Ruth. Es un libro de tan solo 4 capítulos. Vamos a leerlo en un solo día. Y una de las cosas que hace tan especial este libro es que todo lo que leeremos en este relato ocurre en los mismos tiempos en los cuales gobernaban los jueces, es decir, en los tiempos en los cuales nosotros acabamos de leer el libro de jueces, esto ocurre al mismo tiempo. Por lo tanto, esto viene a ser un gran contraste en comparación con todo lo que leímos, especialmente en los últimos capítulos del libro de jueces. Recordemos que los últimos capítulos de los libros de jueces describen el trágico estado moral y espiritual del pueblo de Israel en esa época. Se había perdido la noción de las normas de la ley y se pervirtió la adoración a Dios hasta llegar a la depravación moral. El libro de Ruth nos muestra que aún en un periodo de tanta maldad, de la vida piadosa aún es posible. Aún en sociedades saturadas por el pecado, siempre habrá creyentes que aman y buscan honrar a Dios. Pensémoslo así. Si un adolescente está ante un tribunal para menores, es válido preguntarse, ¿quién es el culpable? ¿El lugar donde creció? ¿Es culpa de la sociedad o es culpa del individuo? Preguntas de este tipo reflejan una de las mayores dificultades del mundo actual, el conflicto entre la noción de que la sociedad forma y determina al individuo y la noción de que el individuo tiene responsabilidad total por sus propios actos. Definitivamente no es fácil poder entregar una respuesta a ciencia cierta para determinar cuál de las dos posturas es la correcta. Es difícil saber cuánto de la capacidad de elección del individuo está determinado por las condiciones sociales y cuánto es definido por su voluntad personal. No hay duda de que el ambiente y la sociedad influyen en la personalidad. Creo que eso es innegable. Pero justamente esto hace tan determinante el estilo de vida prescrito en la ley entregada por Moisés. El pueblo de Israel debía juzgarse y apartarse de los ejemplos pecaminosos que existían en la sociedad de ese tiempo. El mantenimiento del modelo de una vida en santidad era responsabilidad de todo el pueblo porque era un tema que afectaría a todo el pueblo. Bajo el mando de Josué, Israel mantuvo una sociedad justa, pero no había garantía de que las personas seguirían escogiendo los caminos de Dios. La nación comenzó a perder la confianza en Dios, empezó a apartarse del compromiso de caminar en rectitud, cediendo finalmente a las costumbres sociales bajo las cuales vivían los pueblos en ese tiempo. Poco a poco, Israel se convirtió en una sociedad injusta, caracterizada por todos los pecados y por la insensibilidad espiritual que predominaba en la sociedad de ese tiempo. Esto queda claramente visto en lo que nosotros leímos en los últimos capítulos de Jueces. ¿Y qué podemos decir respecto al individuo? ¿Habría la sociedad injusta amplificado la tendencia al mal que el pecado pone en cada ser humano, imposibilitando al individuo el poder escoger el bien? Los últimos capítulos de Jueces tal vez podrían hacernos pensar eso, ya que abren el velo para que veamos el deterioro de Israel por el ejemplo de dos ciudadanos cuyas experiencias reflejan la situación de todo un país. En esos hechos podemos ver reflejada la maldad del hombre que pareciera no tener límites cuando hay ausencia del temor de Dios. Sin embargo, el libro de Ruth describe la vida particular de personas completamente diferentes. Ruth y Booz, que vivían en la misma sociedad paganizada, eran personas privadas, no eran personas públicas y muestran la libertad que cada uno tiene para tomar sus propias decisiones a pesar del entorno. Vivimos en una sociedad en muchos aspectos injusta. Las normas de nuestros días muchas veces reflejan valores trágicamente distantes del divino. Pero nosotros también, como Ruth y Booz, tenemos la libertad de elección. A pesar de las presiones y de las tentaciones de nuestro tiempo, podemos también llevar vidas piadosas, tomando la decisión de seguir de cerca a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, así como el libro de Jueces nos remeció en la crudeza de su relato, y también nos hizo pensar que tan distinto, y también nos hizo pensar qué tan distintos son los tiempos actuales donde cada vez importa menos el agradar a Dios, seguir su voluntad y, y la maldad en la que predomina el hombre. Nosotros hoy día podemos ver en el libro de Ruth y nos recuerda que en medio de ese mismo entorno podemos tomar decisiones, debemos tomar decisiones con valentía, que estas implican amar a Dios y amar al prójimo. Debemos eliminar el pretexto de que el entorno es el que nos llevó a tal decisión.
nosotros debemos elegir, debemos seguir a Cristo con la misma convicción que Ruth decidió seguir a Noemí, no importando el contexto o la situación en la que nos encontráramos. Ruth es importante también bajo el aspecto genealógico, ya que era la bisabuela del rey David. Ese libro es también un recordatorio importante de que a pesar de que Israel sea el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento, gentiles, es decir, personas que no tienen un origen israelita, en este caso Ruth de Moab, tienen la oportunidad de tener una relación personal con el Dios de Israel. Así que cuando nosotros meditemos el día de hoy en la actitud de Ruth, en la actitud de Boaz, en el resultado de la actitud de ambos, podremos estar pensando en el amor de Cristo, podremos pensar también en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Redentor, podremos pensar en la importancia de tomar decisiones firmes y valientes para seguir a Cristo en medio de este mundo. Otro punto que me encanta de ver en este libro es a Dios obrando en medio de todas las cosas. Al leer el relato es imposible no ver la mano de Dios obrando sobre todo cuanto ocurre. Pensar que en el comienzo de la historia, para la vida de Noemí y su desesperanza debe ser una razón de aliento para todos, porque lejos de ser el final, simplemente puede ser el comienzo de una historia de tremenda bendición.